¿Cómo están, jóvenes? Hoy día vamos a hablar sobre la Guerra Fría y la última etapa de la Guerra Fría, pero mejor dicho, vamos a hablar de los cambios culturales. Para que estos cambios culturales se produzcan, tiene que haber una sensación de estabilidad en Estados Unidos. La primera etapa de Guerra Fría, el impacto duro y el creer y el miedo a la guerra nuclear, poco a poco se van disipando y entre 1950 y 1970 se da un nuevo trato o el New Deal. Este trato consiste en que es un trato más justo, protege a la sociedad y evita nuevos colapsos económicos, generando un estado de bienestar. Dentro de Estados Unidos, sabemos ahora que el New Deal, fuera de Estados Unidos, era amarrar a los países satélites o a los países que apoyaban a Estados Unidos con una batería de políticas de favorecimiento a la economía estadounidense. ¿A quién se le ocurre todo esto? A John Keynes, por eso se llama el keynesianismo. Hasta el día de hoy se aplica, es cosa de recordar a Lan pidiéndole ayuda al Estado para poder solventar su crisis económica, a la TAM, mejor dicho. A ver, se trata de implementar mejoras en los sectores medios y en los pobres, pero sin afectar el capitalismo, es decir, sin alterar las riquezas y las diferencias que provoca el capitalismo. Se aumenta el gasto público en salud, educación, pensiones y prestaciones de desempleo, es decir, aparecen nuevas leyes sociales. Todo esto a cargo de empresas públicas. ¿Ya? Es lo que va a tratar de implementar Salvador Allende en su tiempo. ¿Ya? Aunque siguen existiendo empresas privadas. ¿Cómo se hace? Bueno, el que más tiene paga más impuestos. Además se permite la creación de sindicatos y gremios. Y se termina con la amenaza de la revolución comunista al tener paz social y económica, dejando feliz a la clase media. Miren qué curioso, dejando feliz a la clase media, entonces se evita que el comunismo empiece a expandirse. Ese miedo al fantasma comunista come guaguas. Bueno, los resultados son que en poco tiempo Estados Unidos logra un crecimiento económico, sobre todo en los países capitalistas, y empieza un nuevo estilo de vida en Estados Unidos como la American Way of Life, que consiste en tener un optimismo desmesurado por un alza en la economía, visión de un gran futuro y un consumismo sin miedo. Prácticamente se vuelve a los locos años 20, ¿ya? Pero con Guerra Fría, con un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El ejemplo perfecto para ver cómo se entendía este estilo de vida es cuando uno ve Volver al Futuro 2 y dicen, y Marty dice, Doc, no tenemos neumáticos. Y Doc dice, donde vamos no necesitamos carreteras. De hecho, es una frase que va a utilizar Ronald Reagan para describir su gobierno. Podemos ver entonces imágenes donde se promueve este consumismo, aparecen los refrigeradores con congeladores para poder tomar esas cervezas frías recién en Guerra Fría, carajo. ¿Ya? Aparece la televisión. La Coca-Cola empieza, a pesar de que ya llevaba mucho ruedo, pero la propaganda de Coca-Cola empieza a surgir y al mismo tiempo las mujeres empiezan a mostrar bastante más que las propagandas de años anteriores. El viajar, el utilizar ropa más ligera, el relajarse de cierta forma de los, de los sectores más jóvenes de la población, va a comenzar una nueva visión respecto de qué es ser joven. Ya lo vamos a hablar. De hecho, lo vamos a hablar ahora. Este keynesianismo y este American Way of Life va a promover y va a provocar cambios sociales. ¿Por qué? Porque al tener televisión, radio, se va a provocar, y que llamen al consumo, se va a provocar un consumo de masas. Se integran
formas se integran nuevos artículos a la vida, sobre todo la televisión que va a imponer nuevas ideas y nuevas modas. Y ya la gente no va a hacer tanto ejercicio, no va a ir a comer a la comida rápida donde te atiendan con patines. No, ahora la familia se va a reunir en torno a la televisión para ver programas favoritos o para ver las noticias. Por lo mismo, los jóvenes van a tomar las riendas de este proceso y van a empezar a cuestionar cosas fundamentales o que hasta el minuto no se habían cuestionado en Estados Unidos. Eh, Sobre todo el rol de la familia tradicional. ¿Es el padre la autoridad? ¿Es el Estado el que debe eh, reprimir o que debe tener una fuerza por sobre el resto? Por lo tanto, empiezan a tener una actitud rebelde ante la sociedad, el consumo y el materialismo. Esta primera generación de rebeldes van a ser los Beats, al que más conocen, tal vez, no con seguridad sus papás, sea James Dean, ¿no? Que son rebeldes anticonsumo, pero consumiendo ropa muy, muy bonita, ¿no? O consumiendo autos muy buenos. Influenciados por los beats y por esta gente ya, estos jóvenes derechamente van a ser anticonsumo, ¿ya? Por lo tanto no van a consumir ni agua, no van a consumir, o sea, agua para sobrevivir, van a abogar por el amor libre y por la liberación del alma a través del uso de estupefacientes. Ellos van a ser los hippies, ¿ya? Los hippies desean reconstruir la sociedad tradicional, pero en base al amor libre, en contraposición a la familia nuclear bien constituida y la que está en nuestra Constitución. En el 68, sin embargo, en distintos lugares del mundo va a producirse un estallido de jóvenes y que van a ser reprimidos violentamente por los estados. En Francia, México y Estados Unidos, y se caracterizó por búsquedas de una educación horizontal, sin relaciones de poder y que se reestructuraran las instituciones y que no fueran elitistas. Al mismo tiempo va a estar la lucha por los derechos civiles. Entendamos que el 10% de la población estadounidense es descendiente afroamericana y se les negaban los derechos civiles a pesar de que en 1800, bueno, en el siglo XIX se había hecho una guerra civil para que tuvieran la libertad. Y entonces aparece el doctor Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., eh, como también Malcolm X, se dan cuenta de que hay una discriminación, no creo que se den cuenta, sino que ya llega un punto en que les molesta que exista una discriminación en las escuelas y en el transporte público. Eh, de hecho, el primer conflicto va a ser una mujer una negra que estaba muy cansada y se sienta en asientos de blanco y la toman detenida por no querer dar el asiento ya que estaba muy cansada, ¿ya? Esta discriminación no tan solo era con los adultos, sino que desde temprana edad. Eso tienen que tenerlo claro. Eran niños que en las escuelas se les enseñaba a diferenciar por color de piel. Eso justifica un poco el estallido social que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos, ¿ya? Todavía la gente que estuvo en el colegio en esta época, de los 50 a los 70, sigue viva y, y es más, sigue en cargos de poder, como por ejemplo en la policía. Después de, después de comenzar su lucha, el doctor Martin Luther King estuvo preso varias veces y luego de la marcha por el puente, bueno, de una gran marcha por el puente, no me acuerdo en este minuto, lo recordaré y lo escribiré en el pizarrón, eh, entonces ya se forma como líder. En contraposición al movimiento de supremacía blanca o el Ku Klux Klan, que derechamente estaba matando negros y estaba amenazando.
Hasta el día de hoy existen muchachos y hasta el día de hoy tienen mucho apoyo, sobre todo en Estados Unidos y en Chile, desafortunadamente. Ahora, Martin Luther King estaba basado e inspirado en la lucha descolonizadora de Mahatma Gandhi. Por otro lado tenemos a Malcolm X, que él sí valida la lucha armada y que el negro tiene que pasar por sobre el blanco para que el blanco entienda su lugar y luego los negros tenían que llegar a buscar la igualdad. Sin embargo, la historiografía se centra en Martin Luther King porque fue el centro de la lucha pacífica. El discurso más famoso que da es el I have a dream, tengo un sueño, que nos leyó en su tiempo Carolina Cooper. Los que no estaban ahí pueden buscarlo obviamente en internet. Obviamente después de ese discurso la represión fue mucho más eh, y las protestas fueron mucho más. En 1964 se aprueba por el Senado la Ley de Derechos Civiles, que obviamente los estados del sur no lo respetaron. ¿Por qué los estados del sur? Porque la compra de estos estados sureños fue muy posterior a México. Y en México llegaron los españoles. Y los españoles sí tenían el concepto de trabajo no forzado y sí tenían esclavos. ¿Ya? Los ingleses y los holandeses no le pegaban tanto a la esclavitud, ¿ya? Que son los estados del norte y son los que independizan a Estados Unidos por allá por el lejano siglo XVIII, al final del siglo XVIII y durante el siglo XIX. En 1965 ya se le da el derecho a voto a la población negra, incluso después del voto femenino. Ojo con eso, cómo han sido, cómo los negros fueron desplazados y fueron tratados peor que los blancos, no importando su género. En el 68 Martin Luther King es asesinado mientras daba un discurso y es ahí donde se cataliza todo esto, se apura mucho más y salen los derechos o se respetan los derechos, pero en el sur todavía siguen provocando problemas. Al mismo tiempo, las minorías sexuales, los gays y las lesbianas, por sobre todo, empezaron también su camino a ser tratados como personas, increíblemente, y se trata de despenalizar las prácticas homosexuales y se exige respeto y tolerancia. Para que sepan, en Chile recién se despenalizó en 1999 y se dejó de tratar como enfermedad psiquiátrica la homosexualidad, por si acaso. El senador Milk, que tiene una excelente película, eh, donde lo interpreta Sean Penn, el senador Milk va a ser el que lleva a cabo todas estas reformas y hasta el día de hoy se sigue trabajando incluso en Chile por la inclusión y por la tolerancia y por el respeto más que todo a las distintas eh, orientaciones sexuales. Sin embargo, en Estados Unidos el cambio fue en 1960. Bueno, en Estados Unidos y en sus países aliados con poder, ya, no en Chile. Porque en Gran Bretaña, en Inglaterra como en Estados Unidos se aprueban las relaciones sexuales entre hombres. Y hasta el día de hoy se sigue trabajando en temas como uniones civiles, la legalización del matrimonio homosexual, la adopción de parejas homosexuales. ¿Ya? Tenemos que entender que la familia tiene que cambiar en base al respeto y si alguien quiere dar amor, no sé si sea yo quien pueda juzgarlo. Cada uno tiene su visión. La idea es que nos respetemos todos como sociedad. Adiós.